Buen día, somos estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia, de la carrera Ingeniería Financiera. Les presento a mi compañero Carlos Gustavo Casallas y quien les habla, Julie Paola Ramírez. A continuación vamos a exponer el panorama económico, político y social de Venezuela y tres posibles soluciones a la crisis que se vive actualmente. El 4 de febrero de 1992, Hugo Chávez hace un intento de golpe de Estado fallido al presidente Carlos Andrés Pérez y por ende Chávez va a la cárcel. En 1994, el presidente Carlos Andrés Pérez le da un indulto a Hugo Chávez y este queda en libertad. Posterior a esto, se presenta a las elecciones presidenciales en 1999, donde queda electo como presidente. Empieza a desarrollar el proyecto de revaluación bolivariana, que era la implementación de un sistema socialista en Venezuela, siendo este el punto de inflexión donde Venezuela empieza a experimentar su decadencia debido a que el sistema socialista implementado por el presidente Hugo Chávez aumenta el gasto público. Esta situación fue sostenida por los ingresos del petróleo, gracias a que hasta el 2014 hubo una bonanza petrolera, donde el barril del petróleo tuvo valores históricos, llegando hasta $100. Venezuela tenía grandes ingresos por la venta de petróleo. El gasto por parte del gobierno era más grande y esto se vio reflejado en el aumento de su deuda. Otro punto que ayudó a que la economía venezolana fuera en decadencia fue la excesiva economía proteccionista con la que ahuyentó la inversión y esto empezó a hacer mella en las finanzas de la nación cuando empezó a llegar la escasez. Miles de negocios, miles de familias empezaron a quebrar ante ese desabastecimiento. Como opción del gobierno empezó a imprimir dinero, por lo cual se generó la inflación. La moneda venezolana pues claramente empezó a perder valor frente a otras divisas, con lo cual los precios empezaron a incrementarse de una forma incontrolable. Este fenómeno fue tan grave que la inflación llegó a una cifra histórica de 6 dígitos. Todo esto es una consecuencia del deterioro que tuvo el aparato productivo debido a la nacionalización de miles de empresas. La economía venezolana decreta en 2017 un 14%, decreció, perdón, en el 2017 un 14%, siendo que los demás países de la región tuvieran un crecimiento del 2 al 3%. Esto es algo extraño, ya que Venezuela cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo y en los años 60 fue un país tan rico como lo es Noruega. El sistema político de Venezuela. Según el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se aprobó en referéndum constitucional el 15 de diciembre de 1999 y promulga 5 días después, establece que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derechos y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. En la actual vida política del país, los que cobran especial relevancia son los PSV, que son los Partidos Socialistas Unidos de Venezuela, como la Acción Democrática, que también tiene tendencias socialistas. Desde 2003 se creó Primero Justicia. Este partido político es una coalición opositora al gobierno de Hugo Chávez, liderado por el 2 veces ex candidato presidencial Enrique Capriles. Venezuela ha tenido un escenario electoral bastante turbio y debido a esto cuenta en la actualidad con 2 presidentes. Uno es Juan Guaidó, es el presidente interino de Venezuela, reconocido por la gran mayoría de la comunidad internacional y escogido por la Asamblea Nacional Constituyente. El otro es el dictador Nicolás Maduro, escogido por su antecesor Hugo Chávez y reelegido en una elección un poco turbia, fraudulenta. El sistema económico de Venezuela. Desde el final de la crisis
de principios de los años 1990, la economía venezolana tuvo más de una década expansiva de crecimiento macroeconómico por encima de la media del resto de América Latina. De acuerdo con el Banco Central Venezolano, Venezuela recibió en 1998 a 2008 alrededor de 325.000 millones de dólares a través de la producción petrolera y la exportación en general. De acuerdo con la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, para noviembre del 2018 la extracción petrolera cayó a 1.170.000 barriles diarios. A pesar de las tensas relaciones con los Estados Unidos, este país es un vendedor de bienes y servicios a Venezuela. Las exportaciones estadounidenses a Venezuela incluyen maquinaria, productos agrícolas, instrumentos médicos y vehículos. Venezuela era uno de los principales proveedores de petróleo extranjero a los Estados Unidos, ubicándose en 2017 en cuarto lugar con apenas un 41% de los barriles extraídos. Cerca de 500 empresas de Estados Unidos en diferentes áreas económicas están representadas en Venezuela. Desde que Hugo Chávez Frías impuso estrictos controles de cambio en el año 2003, en un intento de implementar su sistema económico de nacionalización y exportaciones y evitar la fuga de capitales, se han producido una serie de devaluaciones de la moneda. En 2007, Venezuela venía presentando una inflación del 22.5%, una de las más altas de la región, y casi de los 3 últimos años de la primera década del siglo XX. Para 2015, Venezuela tiene la tasa de inflación más alta del mundo, superando el 100% interanual, convirtiéndose en la tasa más alta de la historia del país. En noviembre de 2017, Venezuela entra por primera vez en hiperinflación, con una inflación del 50.6%. Solo en el mes de octubre del 2018, en este año es un pésimo año para la economía, con retraso en el pago de sus bonos, pérdida del volumen de sus exportaciones de petróleo, pérdida de la producción nacional de aluminio, cemento y hierro. Al final del 2018, la inflación llega a 1.304.494%. Los pronósticos para este año no son alentadores según el Fondo Monetario Internacional. El Producto Interno Bruto Real proyectado para el 2019 caerá en un porcentaje negativo en menos 25% y con una tasa de inflación superior. Precios al consumidor de 10 millones por ciento en un informe de la Asamblea Nacional de septiembre de 2019. Ubicó en el 65.2% la inflación para el mes de agosto, al igual que la variación interanual del índice de la inflación es de hasta de 135.379%, mientras que la inflación acumulada durante el año 2019 asciende a 7.374%. ¿Qué consecuencias se evidenciaron? Mayor número de desempleados, miles de empresas quebradas, la desatención en los problemas básicos de los habitantes como la salud, la vivienda, etc. Falta de estabilidad social, huelgas, paros, protestas en todos los gremios de la sociedad. Falta de motivación para invertir en proyectos industriales, comerciales y claramente turísticos. La deuda externa y la deuda pública han crecido considerablemente. La brecha entre pobres y ricos ha aumentado notablemente. La seguridad jurídica no presenta signos de solidez y los intercambios comerciales con países como Cuba generan malestar por la poca ganancia que generan al Estado venezolano. Viendo el panorama político, económico y social del país de Venezuela, hemos llegado a la conclusión de que Venezuela podría entrar en estos tres escenarios a continuación que vamos a nombrar. El primer escenario en el cual Venezuela podría tener una transición y una posible solución a sus problemas económicos, políticos y sociales puede ser la negociación. Un conflicto resuelto a través del diálogo es un proceso largo, complejo y desgastante.
Esto lo ha hecho desde hace mucho tiempo la parte de la oposición con el gobierno de turno en Venezuela. El gobierno chavista busca posibles soluciones a través del diálogo, pero jamás han rendido frutos. Por el contrario, ha agudizado más la crisis económica, política y social, ya que en este no se encuentran mediadores que satisfagan a las partes y ninguno de los dos quiere ceder terreno en el campo político. Un inconveniente de esta medida son los grupos extremistas del chavismo, ya que estos son los grupos denominados colectivos. Son grupos armados por el Estado, pero que realmente su control se encuentra en una ideología política chavista. Y eso no permitirá una tranquila transición sin antes una lucha o enfrentamiento si se da un cambio político. La segunda opción es el golpe de Estado. Es algo complicado ya que las Fuerzas Armadas están infiltradas por el gobierno cubano y estos no permitirán que el brazo armado del Estado tenga un apoyo hacia la oposición. Otra de las razones por las que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no le dan apoyo a la oposición para cumplir con este objetivo es una posible transición. Las fuerzas militares podrían ser disueltas, ya que en estas se encuentra el mayor foco de corrupción y es donde se apoya esta dictadura. Aquí nuevamente cobra un papel protagónico los colectivos, estos grupos civiles armados por el gobierno y que el objetivo de la creación de estos grupos fue la defensa de la revolución bolivariana. Por el medio de las armas, un golpe de Estado podría generar un cambio político, pero no es garantía de una estabilidad. Al contrario, esto generaría un enfrentamiento civil, ya que estos grupos armados no tienen control. El último escenario que nosotros vemos posible y que se plantea y que se ha planteado por expertos es el de la intervención internacional. Esta opción es una de las más complejas, siendo que muchas personas que apoyan esta intervención la comparan como la que hizo Estados Unidos en Panamá en 1989 para sacar al dictador Manuel Antonio Noriega, para sacarlo del poder. Él tenía una influencia en el gobierno panameño parecida a la que ha tenido este gobierno chavista. En sus momentos, Antonio Noriega convirtió a Panamá en un estado narcotraficante, como lo estamos viendo en este momento. Estas son las formas de cómo el Estado puede empezar a sostener todas estas políticas que ha desarrollado a lo largo del tiempo. La opción de la intervención, como un país como Venezuela, tiene implicaciones mucho más complejas, ya que el poderío militar con el que cuenta Venezuela es mucho más importante. Y sumando al hecho de los aliados internacionales con los que cuenta Venezuela, como lo son dos grandes potencias, como lo son Rusia y China, y siendo que pues el país que podría llegar a hacer esta intervención sería Estados Unidos, esto obviamente generaría un conflicto geopolítico que escalaría en un conflicto mucho más grave para todo el mundo en general, ya que pues estas tres potencias controlan prácticamente el comercio mundial, de allí es donde se producen materias primas, productos terminados. Entonces, este tipo de intervención realmente sería la menos adecuada en el dado caso de que se dé, ya que esto podría generar tensiones internacionales y podría desencadenar una crisis mucho más aguda para Venezuela y por ende pues para todo el mundo.